Hola, buenas. En esta actividad vamos a desarrollar la representación de los borneros o regleteros de un circuito automático. En esta ocasión hemos utilizado el ejercicio puerta de garaje, que consta de un circuito de control y un circuito de potencia, en este caso una inversión de sentido de giro de un motor trifásico. Para desarrollar los esquemas de borneros o regleteros hemos utilizado 4 de ellos. El bornero X1 lo vamos a ver aquí. El X1 que dice que es alimentación de circuito de control, que serían bornero X1, X11, X12, etc. Ahora lo veremos. Bornero X2, que sería entrada del PLC fuera del cuadro. Es decir, ¿quién llevaría bornes? Llevarían elementos de control que no están en el cuadro eléctrico. Por ejemplo, un pulsador, otro pulsador, el relé térmico estaría dentro del cuadro, un final de carrera, etcétera. Y concretamente, que lo hemos dejado a elección, aunque seguramente debería de llevar también un bornero y colocarlo, situarlo fuera del cuadro, que sería la célula fotoeléctrica de seguridad. Bien, seguimos viendo. Por otro lado, tenemos otro bornero, salida del PLC fuera del cuadro. Es decir, ¿quién sale fuera del cuadro? El contactor no estaría dentro del cuadro, sin embargo, la lámpara indicativa de que el contactor está funcionando sí que está fuera del cuadro, por lo tanto, necesita un par de bornes. Lo mismo ocurriría con el otro sentido de giro. Si ponemos un aviso intermitente de que la puerta se está cerrando, incluso si ponemos un aviso acústico luminoso de que hay una avería. Todos estos requieren, por lo tanto, de un bornero porque están situados fuera del cuadro. Aquí vemos el circuito de potencia en el cual veríamos, en este caso, los bornes, que sería el borne X4. Por ejemplo, llamaríamos a pues sería X1.4. Bueno, una vez que tenemos puesto el regletero, ponemos el de la salida, en este caso, hacia el motor. Esto es simplemente informativo. Bueno, ¿en qué consiste el ejercicio entonces? Esta actividad consiste en representar el regletero de manera que siempre todos los esquemas se supone que se realizan para que luego a la hora de cablearlo o de modificar una instalación esté toda la información lo más clara posible. Por lo tanto, sería representar en un esquema de este tipo lo que sería el bornero, si el número, por ejemplo, el X1, pues el X2, el X3, o representarlo directamente en un esquema de bornero. Claro, esto es una cosa un poco más laboriosa y entonces pues requiere de más tiempo y probablemente más fácil hacerlo de la otra manera. Si lo utilizamos con este método, pues se puede utilizar una hoja de cálculo y se puede graduar, digamos, se puede programar para que aunque escribamos en horizontal, pues automáticamente se ponga en vertical y directamente pues hacemos la distribución de los cables. Por lo tanto, en este primer caso, como decíamos, vamos a suponer el X2, por ejemplo, este caso. Si el X2 viene del positivo, vamos a ver el X21, por ejemplo. Viene del positivo, perdón. Decimos que viene del positivo de la fuente de alimentación. Por lo tanto, la representación sería el X21, en este caso nos vendríamos aquí, viene del fuente de alimentación positivo
Esta sería la procedencia. Positivo de, por ejemplo, de más 24. Si esta es la procedencia, ¿el destino cuál sería? Pues el destino sería el pulsador S1 al borne 13. Pues sería pulsador S1 13. Este sería el borne X2.1. ¿De acuerdo? El X2.1. Y el X2.2, ¿qué sería? ¿Cuál es la procedencia? El S1 14 sería el S1 14 hacia el PLC borne I1, que sería la entrada I1. Claro, note que va hacia el borne I1. Por lo tanto, ya tendríamos, digamos, representado el bornero del pulsador S1. Y así se haría con todas las, en este caso con todas las entradas y luego con todas las salidas, pues del mismo modo. Por ejemplo, vamos a hacer una salida. El X3.3 procede de la salida Q1, pues el X3.3, que sería este, agrandamos un poco, de la salida Q1, vamos a poner PLC de la salida Q1, iría hasta la lámpara H1 al borne X1. Iría hasta la lámpara H1 borne X1. Este sería en la representación del borne este. Y luego el otro pues sería desde el 3.5, procedería desde el H1 X2 hasta en este caso digamos la línea 2 de la fuente de alimentación, en este caso del transformador a 24 voltios en alterna. Y así es como se representarían, digamos, todos los borneros. En una instalación tan pequeña como esta realmente no harían falta, se podían haber omitido los 4 releteros y se podían haber hecho probablemente en 2. Uno de lo que sería control y otro de potencia. Sin embargo, se ha realizado así porque aquí disponemos de una tensión diferente, 24 voltios en alterna, aquí disponemos 230, aquí disponemos de 24 en continua. Entonces se ha preferido hacer un bornero, en este caso por cada potencial eléctrico. Y el otro, como decíamos, para el circuito de potencia. Aquí se representaría indicando, por ejemplo, pues no sé, PLC I1, por poner un ejemplo, una fuente un poco más pequeña. Pues este vendría desde el PLC I1 hasta, no sé, por ejemplo, el pulsador S3 al borne 13, por ejemplo. Si eso fuera así y este fuera pues sería, por ejemplo, el bornero X2.5, por poner un ejemplo. Ponemos una fuente más pequeña, lo rotamos 90 grados y lo colocamos en el borne. Otra cosa importante que también habría que decir es que si existen peines, es decir, si existen uniones internas de los bornes, pues solamente se utilizaría un único indicativo y se podría decir de alguna manera de que todos están unidos a través de un peine o a través de un cable puente. Por ejemplo, aquí llegaría un cable de tierra y saldrían para diferentes partes del circuito y aquí se haría un puente, como digo, interior por parte del borne o exterior por parte de un cable. Y esta sería la manera de hacer, como decimos, de hacer la representación de los borneros, los regleteros de un circuito automático.